por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu Santificador. Amado Padre, estamos acá en el culto de la mañana y estamos en el micrófono, está medio bajo. Estamos en el culto de la mañana y estamos para empezar este nuevo estudio de la carta de los Romanos, agradeciéndole, ¿no?, que podemos seguir con este estudio, ¿no? Así que gracias, Padre, y que me esté dando discernimiento de las Escrituras por medio de Santo Espíritu, sabe que yo solo no lo puedo hacer, y que puedan aprender, ¿no?, mucho de lo que van a ver en este video, incluso nosotros también, como Pablo dice, y que nosotros también, ¿no? Así que poder recibir un don, este don, y poder entender las Escrituras, pues dice las Escrituras, dice que a usted le agradó revelarle a ellos, ¿no? Así que usted nos esté revelando lo que está en sus Santas Escrituras, y que día a día aprendamos más, ¿no?, de ellas. Así que todavía no sabemos todas las cosas que debemos saber, así que necesitamos aprender y aprender cada día más. Ayúdenos. Bueno, ¿no se acuerdan? Aquellos que están viendo, tienen una vida o una lista, de que hasta donde venimos la otra vez, ¿no? Otra vez le decir algo, o sea, que me disculpen, ¿no? O sea, que me disculpen. Me tocó todo como diría, vacaciones de invierno a trabajar, o sea, salí hace un ratito, o sea, que dormí una hora y media, por eso que por ahí me trago, por ahí pido así, porque estoy medio, o sea, no tengo mi mente descansada, hace 15 días, me falta todavía una semana más, así que ando medio durmiendo una hora, dos, tres, por eso parece, me parece que el cuerpo está como que se traba, solamente pasa por eso, ¿no? O sea, porque mi mente no ha descansado bien. Así que, bueno, esa es una aclaración personal, ¿no? Bueno, por ahí ven que yo como que me duermo, me parece como que, oye, estoy, no, pero es que estoy bastante, o sea, no tengo la mente bien despejada. Bueno, habíamos visto otra vez los primeros versículos, ¿no? Habíamos visto así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? Ya habíamos visto unas partes, ¿no? Habíamos de lo que era Pablo, habíamos visto de lo que era siervo de Cristo, y hasta ahí nomás, ya un poquito de lo que era llamado, ¿no? Lo que era llamado, ¿no? Ahí hemos visto entonces lo que era Pablo, o sea, lo que era el siervo, vimos la diferencia de lo que es un siervo, ¿no? En el día de hoy, como muchos se dicen, no son apóstoles, pero vimos las diferencias, ¿no? Entre eso y eso, ¿no? Quería tocar un poquito por arriba nomás ahora lo que es dos o tres cosas nomás de lo que son los características de los apóstoles. No voy a tocar mucho tiempo porque no quiero estar, o sea, como perdiendo mucho tiempo, ¿no? Con lo que es un cerdo apóstol y un santo apóstol. Quería mostrar dos características y podría seguir adelante con el estudio, ¿no? Primero, o sea, lo que vamos a mostrar es que los apóstoles, o sea, eran personas, o sea, que Dios había llamado, o sea, a ser apóstol, ¿no? O sea, habían sido elegidos por Cristo mismo, ¿no? O sea, habían llamado, o sea, Cristo mismo lo había llamado, o sea, como Pablo va a mí Damasco, él no dice que yo soy un apóstol. Hay una gran diferencia entre un apóstol y este llamado a ser apóstol, dice Pablo, ahí que está leyendo. Pero hay una gran diferencia en alguien que dice, me llamo un apóstol, o soy el apóstol. Acá la traducción dice, Pablo llamado a ser apóstol, o sea, yo me acuerdo de la palabra escleto, me parece, eso nos fijamos bien, ¿no? Pero quiere decir que Cristo lo llamó. Muchas veces escuchamos que dice, no, me llamo apóstol, soy apóstol y sacan su tarjeta, ¿no? Acá vemos que la Escritura dice que Cristo mismo hace un llamamiento. O sea, Cristo llama. Entonces, una de las características de un apóstol es cuando Cristo mismo hace un llamamiento y llama a ese apóstol, ¿no? No voy a andar mucho tiempo con eso, como muchos dicen que Cristo mismo se sentó al lado de ellos, Cristo mismo en España le mostró que era un apóstol, ¿no? Pero no estamos para hacer esas cosas, ¿no? Ya mucho tiempo estuvimos haciendo apología de la fe, ahora nos dedicamos solamente a estudiar las Escrituras. De vez en cuando no predicamos. Pero fíjate, hablar un poco sobre eso, y otra característica era que los apóstoles mismos habían sido testigos oculares que habían visto a Cristo. Debemos nombrar estas dos nomás, hay más, a 5 por lo menos hay.
Pero voy a nombrar estas dos que me parecieron un poquito más sólidas y fuertes, que los apóstoles habían visto que eso no me acuerdo si en 1 de Corintios, no sé, 15, no me acuerdo el texto, no sé si lo tengo acá. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo mismo se le aparece, o sea, a los apóstoles? O sea, cuando estaban, ellos habían sido testigos oculares de que Cristo iba a resucitar. Cuando Cristo dice, pasa a vosotros, aparece. Eso lo vieron, dice, ¿cómo? Que estaban comiendo ahí, y Cristo aparece, ¿no? Y a Pablo mismo también, cuando Pablo dice que él dice, ¿acaso yo no he visto a Cristo mismo? O sea, entonces vemos que los apóstoles han visto a Cristo. Esa es otra característica que hoy en día no la hay, por eso quería nombrar estas dos, porque cualquiera que se diga que esta cosa tiene por lo menos que nombrar por lo menos estas dos, y con estas dos ya queda fuera descartada, ¿no? Entonces, al menos que la persona que haya mentido haya sido engañada por un espíritu, ¿no? Como dice el Corintios, tenía de Timoteo 4, ¿no? Que dice que por espíritus engañadores, ¿no? Entonces lo pueden estar engañando diciendo que él es Cristo y bueno, se le aparece. Pero si no, no. Bueno, eso es lo que quería nombrar, o sea que me quedó solamente en el tintero otra vez y seguir con el estudio, ¿no? En las escrituras, o sea, en el texto, acá, dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado, Cletos, ¿no? Llamado a ser apóstol, fíjese que dice apartado para el Evangelio. Apartado para el Evangelio. Yo tengo, o sea, esas palabras, una de las que tenía yo hace muchísimo, hace un tiempo, he buscado, que es apartado a Cristo, ¿no? Para el Evangelio de Dios. Fíjese que cuando dice, ahí está el tema de la cuestión, ¿no? O sea, el tema central, o sea, el Evangelio, o sea, es que el Evangelio es muy importante, quería decir, porque de acá en adelante es como que se empieza a descubrir ciertas cosas, ¿no? Como muchos, por ahí gente que dicen que son apóstoles, ¿no? Dice que Cristo dice, o fíjate que Cristo dice, para, no sé si quieren la Biblia para ir leyendo, dice, pasa la Biblia, por lo menos por lo menos para ir comprobando, ¿no? Lo que ahí la Reina Valera vive un 60, ¿no? Si lees ahí o leen ahí, fíjese que dice en Romano 1, dice para el Evangelio. Entonces, fíjese, ahora vamos a ver qué es el Evangelio también, o sea, de qué se trata. Entonces, Pablo está apartado ¿para qué? Para el Evangelio. Todo, o sea, que el apóstol no sé qué hable, fíjese, uno ya escucha hablar de los apóstoles de qué hablan. O sea, generalmente hay avivamientos y cosas, pero ¿para qué? Para cristianos. Dice, bueno, Cristo va a hacer esto en esta iglesia, Cristo va a traer aquello, esto va a hacer, pero Pablo, cuando habla de ellos, fíjese que es apartado para. Ahí está nombrando para qué es apartado. Un cristiano, pero Pablo no dice que se aparta de la gente, un aparto de ciertas cosas, me guardo en una casa. Yo creo que nosotros estamos acá como somos como monjes que nos apartamos. Pero no es que hacemos eso, no es como la gente va a aprender. Cuando vamos a una iglesia acá, nada más. Entonces Pablo dice apartado para el Evangelio, es muy importante, ¿no? Porque Cristo lo aparta para el Evangelio. Y el Evangelio o sea, por decir una palabra, está identificado con Cristo. El Evangelio habla de Jesucristo. Porque muchas veces dice, bueno, soy apóstol, pero, y usted escucha hablar, bueno, pero Pablo dice que habla de Jesucristo. Y usted lo escucha hablar por ahí, por ciertos canales, por ahí, y no hablan, porque el apóstol está apartado para el Evangelio. Entonces, el Evangelio está centrado con Cristo. Si alguno dice apóstol o algo, tienen que hablar el mensaje siempre del Señor Jesucristo. Siempre el mensaje tiene ronda con Cristo, ¿no? O sea, no hablan de otras cosas, ¿cierto? Así que es eso, ¿no? Quería aclarar ciertas cositas para decir, ¿no? De que lo que el Evangelio también está centrado con las buenas nuevas, ¿no? Es que buenas nuevas, el Evangelio tiene que hablar siempre del Señor Jesucristo, de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que fue crucificado, fue resucitado, ¿no? Todos aquellos que son cristianos, o sea, está de más decirlo eso, pero finalmente no sabemos quién está viendo la predica, o si le grabé y dice lo diga, quién lo está escuchando. Entonces, es bueno, o sea, decirlo, no siempre por ahí muchos están viendo, escuchando y yo esto ya lo sé, ¿viste? Sí, pero no todos son por ahí, son nuevos, hay gente que esto va llamando y no sabemos, pero siempre hay que estar hablando de Cristo, ¿no? Le damos alimento a la gente que está en la iglesia, pero a la misma vez tenemos que dar alimento a los que vienen nuevos, porque si no,
¿cómo sabrán ellos, no? Sí. Entonces, trato de distribuirnos siempre entre todos, esto lo quería aclarar, ¿no? Bueno, entonces, el Evangelio tiene que estar centrado, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, de eso. Quería aclarar porque dice porque muchos no lo saben, dice segunda de, me parece, Corintios 13, versículo 13, 3 y 4, ¿no? Bueno, los busco ahora, pero dice que hay otro evangelio, ¿no? O sea, hay otro evangelio, otro Jesús. Entonces, tenemos que ver qué evangelio se le está predicando. También me acuerdo si en Gálatas 1:6, versículo 9, también habla de que es anatema, maldito a cualquiera que predica otro evangelio. ¿Mm? Entonces, aclarado esto, quiero que entendamos que un apóstol se ha sido llamado y apartado que para predicar el evangelio. O sea, alguien conoce el apóstol o un misionero también se le podría decir apóstol, porque apóstol es enviado nada más. Pero no son apóstoles como, o sea, mayúsculas como eran ellos, ya no hay de eso. Pero sí hay enviados, misioneros, que se le dirán ahora, que son enviados a un lugar o a alguien que lo... Es un enviado, ¿no? A llevar un mensaje. Pero debe hablar siempre de Cristo, no siempre el mensaje tiene que estar en la escritura del Señor Jesucristo, ¿no? Centrado, no podemos estar hablando de evangelio de prosperidad, de evangelio de sanación, ni nada de ese evangelio que lo que vos te Dios en tu vida, que tiene un plan, no, eso no. El evangelio, quería agregar eso porque Pablo dice para el evangelio. ¿Mm? Bueno, bueno, generalmente a veces doy algunas palabras, ¿no? Cuando estoy en esto. Bueno, cuando dice apartado para el evangelio, acá la palabra es eis evangelium theus, ¿no? Eis que sea para, el evangelio para el evangelio, y Teos, ¿qué? Dios, ¿no? O sea, entonces vemos que o sea, se sirve que es la meta, o sea, ¿cuál es la meta? O sea, de esto, ¿qué es la meta? O sea, ¿qué es la que sugiere? Porque dice apartado, o sea, apartado para el evangelista no verla, o sea, lo que estaba explicando antes, ¿no? Ahora mandé algunas palabras griegas, pero nada más, o sea, me importa más que aprendan para qué si está apartado el apóstol, algún cristiano, o algún misionero, para el evangelio de Dios, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, proclamar las buenas nuevas, de que Cristo vino y murió. Lo vuelvo a recalcar porque hay muchísimos apóstoles, pero ustedes escuchan su mensaje de la otra cosa, ¿no? Bueno, dice así, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjense que el Evangelio siempre viene de Dios. Van a encontrar una parte que dice apartado, dice el Evangelio del Señor, también el Señor Jesucristo, ¿no? Pero ahí vemos la deidad de Cristo. Me gustaría ir al versículo 2, para ir avanzando un poco más, dice, que prometió de antemano, por medio de sus profetas, en las santas escrituras. ¿Mm? Hasta el 2 nada más. Que prometió de antemano, por medio de sus profetas, en las santas escrituras. Bueno, que leen algunas palabras que tengo en griego y voy a seguir hablando. Yo tengo muchísimos apuntes, cosas, por eso trato de repartir lo que más puedo para que seamos bien enriquecidos, ¿no? Nos enriquezamos todos juntos. Así que, dice así. Entonces la palabra acá diría así. Que viene a ser en griego O, había prometido de antes, proe pensi lato, ¿no? Y pro vendría a ser significa antes, y evangelio es prometer, ¿no? ¿Mm? Yo he buscado traer una palabra hace mucho, o sea que estaba muy asociada con esto, o sea, ¿qué significa? Parece que prometido de antemano. Y lo que yo busqué en un diccionario, o sea que yo tengo, aparte de otros apuntes que saqué ahora, en varios, la palabra que encontraba antemano es proginosco. Y eso sí me sonó para mí estaba más asociado conmigo, ¿no? Entre todo, o sea, proginosco, o sea, es un conocimiento de Dios, o sea, de antemano, o sea, antes que sucediera, Dios tenía... ¿Por qué no tiene conocimiento? Porque él mismo, ¿no? Él mismo, o sea, el que nos hace conocer a nosotros, prometió de antemano, ¿no? Por medio, fíjese, pero dice así, por medio de sus profetas, en las santas escrituras. Yo nunca las paso todas, las digo, de aquí para adelante, tengo que caminar despacito para ir viendo todo, me gusta, yo tengo eso, ¿no? Hasta aquellos que me conocen saben que me gusta ir yendo así, ¿no? Había prometido desde antes
ustedes tienen, yo no lo voy a ir buscando, pero voy a nombrar un par de textos, o sea, si quieren buscarlos. Yo estaba por buscarlos, tengo tantas que ustedes ven acá, ahí tengo tantos apuntes, hay tantas cosas que no me entraría más. Pero en Génesis 3.15, ustedes pueden ver, o sea, como Dios, o sea, promete. Muchos le dicen que es la primera profecía que Dios da. ¿Se acuerda que dice que él le picaría en el talón, pero él le pedía picar en el calcañar y le aplastar la cabeza? Porque Dios está haciendo su primera profecía, ¿no? Que iba a venir, después, bueno, la profecía está donde dice Abraham. ¿Se acuerda la profecía que donde dice de Abraham? Bueno, entonces vemos que Dios había prometido ya desde hace mucho tiempo. En Isaías 7:14, yo voy a nombrar texto nomás, o sea, si quieren, los buscamos juntos, si no se me ayudan, si no, lo buscamos, si no, lo busco yo, ¿no? Bueno, lo busco yo. Isaías 7:14, voy a nombrar algunos como para que sea Hebreos 1. Hebreos 1:1, que dice así: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas. Sabemos que es el texto que seguía, o sea que Dios sí venía hablando hace mucho tiempo y venía prometiendo, no es que surgió así nomás y vino, ¿no? Sino que Dios venía preparando ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y hablando por medio de estos profetas. Pero me gustaría ver parte de esas profecías. ¿Dice qué es en Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está. Esta es una otra profecía, ¿no? que vemos que Dios había prometido, ¿no? Hay muchísimas. Voy a nombrar, no sé que me queda 5:2, si lo puedo encontrar acá. Dice así: mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo, ¿no? Ahí está mostrando dónde iban a ser el Señor Hamashiach, el Mesías que va a venir, Señor Jesucristo, ¿no? Y tengo muchas, o sea, muchas para poder hablar. A ver si fíjese que el Señor mismo en Lucas 24, a lo último, cuando está hablando, se encuentra con los apóstoles. Lucas 24, el versículo 49. Lo último. Ahí está. Sí, que iban a estar, ¿se acuerdan que ellos se estaban volviendo ya porque creían que algunos habían matado, venían hablando de ellos, y entonces se le aparece en el camino, y se le aparece en el camino y empieza a hablar con ellos, y dice así el versículo 45 en adelante: entonces le abrió el sentido para que entendiese las escrituras. Esto es muy importante. Fíjese que Dios mismo hace que abre el entendimiento. Porque Satanás dice que pegó el entendimiento. 1 Corintios 4:4, sobre todo, ¿se acuerda? Entonces Dios tiene que abrir el entendimiento, porque 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Entonces necesitamos de él para poder entender las escrituras, ¿no? Entonces abrió el sentido para que entendiese las escrituras. Y dijo, les dice así: acuérdense que estoy leyendo una versión 1906, me parece que por eso están así algunas palabritas, ¿no? Que están de esa época. Y dijo, le ve que esta palabra no está en la Reina Valera, y dijo, así está escrito, que así puede ser que el Cristo padeciese y resucitara entre los muertos el tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión del pecado en todas las naciones, comenzando a Jerusalén. ¿Ves? Acá está, ven que hay varias cosas de lo que vamos a tocar nosotros, lo que Cristo dijo. Fíjese, dice, así está escrito. ¿Qué está escrito? Que en ese día que Cristo padeciese, y resucitarse de los muertos el tercer día. Eso que es un texto que vamos a ver más adelante en Romanos ahí, que eso es lo que debemos necesario que se cumpliese. Eso es lo que venían hablando, ¿no? Que hay muchos textos que quedaron afuera que no los nombraban, pero hablaban sobre eso, ¿no? ¿Y qué se predicase? O sea, ¿qué es lo que se predicase? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Y qué dijo Cristo mismo en su boca? En su nombre, o sea, en el nombre de él, porque fuera de él no hay otro nombre, ¿no? O sea, ¿qué pasa? El arrepentimiento y la remisión de pecados, perdón, o sea, de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ahí está.
Eso se trata, ¿no? El Evangelio está centrado en Cristo y cuando se predica se debe predicar el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso que muchos dicen, bueno, predican otro Evangelio, pero vemos que no, que Cristo mismo dice esto, que predicaste que Cristo murió por los pecados, no solo que murió, sino que ha resucitado, ¿no? Porque vamos a ver dentro de un ratito, o sea, si Dios quiere, si no, veremos lo nuevo que viene, que es muy importante la resurrección, porque vemos que ahí donde Dios sagrada el poder, por medio del poder de Él, o sea que Dios resucita, ¿no? Hay una palabra que dice el Espíritu Santo, que esa va a ser un poquito complicada porque en el griego muchos comentaristas creen que es una cosa y otros le empiezan a chocar y bueno, muchos creen que es el Espíritu Santo, pero no lo vamos a ver, ¿no? Otros creen que es el poder de Dios dándole. No vamos a dejar a ver a discernimiento, que yo voy a decir lo que a mí me parece, y cada uno tiene un arma que puede buscar y estudiar por sí mismo para ver, no se queden con lo que yo digo. Solamente yo voy a hacer lo que quería, comparto con mucho lo que he buscado e indagado, que me parece a mí, y vemos que la autoridad máxima es por las Escrituras, o sea, que es lo que dicen las Escrituras, ¿no? Así que, entonces, por medio de sus profetas faltaría, fíjate, sus profetas en las santas Escrituras. Fíjese que dice sus profetas, hay las palabras, tengo que buscar mis palabras porque tengo buscado las palabras griegas, por sus profetas. Ahí, profeta es, esa palabra que dice por sus profetas es diatón, profetón, autou. ¿Qué pasa? Fíjense que dice por, o sea, esto está mostrando esa preposición día, o sea, eso muestra por que dice a través. Eso a través quiere decir como es como una agencia intermedia, o sea, que nos muestra qué, nos muestra por medio de quién venía, o sea, por medio de quién venía el mensaje, y por medio de quién venía el mensaje es por medio de sus profetas. O sea, otra cosa que quería recalcar, que el profeta, o sea, cuando predica, debe predicar ¿qué? O sea, también. Fíjese, por medio de sus profetas de las Santas Escrituras, dice, ¿no? Por medio de las Santas Escrituras. Dice que Dios a su palabra dice Santas Escrituras, ¿no? Fíjense que los profetas hablaban solamente de aquello que le decía Dios. Y hoy, como no hay esa clase de profeta, ¿qué tenemos? Tenemos las Santas Escrituras, lo dice las Santas Escrituras. Entonces todo aquel que profetiza, 1 Corintios 14, versículo 3, dice que profetiza que para edificación, consolación y salvación. Entonces el profeta no dice, vendrán tiempos mejores, un avivamiento, Dios va a traer acá mucha gente, va a llenar, no está hablando de esas cosas. Está hablando por medio de las Escrituras, lo que estamos haciendo ahora, y tratando de sacar afuera lo que está escrito en las Escrituras, tratar de explicar como hacía Nedra, ¿no? El 7:10 decía, tratar de sacar y dar al pueblo lo que Dios habló y lo que está revelado y plasmado en las Santas Escrituras, porque ahí dicen por medio de sus profetas que estaban respondiendo las Santas Escrituras. Eso es lo que hacemos, ¿no? Aclaramos también un poco eso, porque aparece mucho que son profetas, pero fíjate que Dios mismo utilizaba, que hablaban palabra de Él, ¿no? Que habían visto en sueños y cosas así. Ahí tenemos esa escritura para poder hablar del Señor Jesucristo, ¿no? Todo lo que teníamos en las escrituras. Bueno, ya seguí. El versículo que sigue sería entonces el versículo 3. Acá vamos un poco rápido, no se ha avanzado los domingos uno por uno. Dice acerca de su hijo que vino a ser del linaje de David según la carne. Este es el versículo 3, ¿no? Es acerca de su hijo que vino a ser del linaje de David según la carne. Bueno, acá abrí espacio porque acuérdense que yo sé que muchos por ahí se pueden haber, muchos que son cristianos ya desde años, ¿no? Dicen, yo podía predicar mejor, yo entiendo esto, pero no sabemos, que acuérdense que este es un canal y también nos seguimos, empezamos para mucha gente que está aprendiendo y que es salida, ¿no? O sea, y también de paso, si hermano por ahí están hace muchos años y por ahí no entienden, ¿no? O sea, pero es para todo, ¿no? El Evangelio. Acá lo que vamos a hablar ahora es de la humanidad de Cristo. Es muy importante que se centren y traten como no sé cómo decirlo, no diría mundano, pero no, sea cristiano, como que paren la antena, invito ya a tratar de entender, porque para algunas es algo muy fácil, pero para otras personas como que ya no lo entienden y se cierran. Entonces va a ser muy difícil si se cierran porque no van a entender nada, ya es algo muy importante lo que voy a decir. Vamos a hablar
Ahora el Señor Jesucristo, de la parte del linaje, fíjense, de David, pero vamos a hablar de Cristo encarnado, ¿no? O sea, así que espero que lo puedan prestar atención.